Vamos a resolver el desafío número 71 que se llama Problemas Olímpicos. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás la resolución de sumas o restas de números decimales en diferentes contextos. Los números decimales son aquellos que se presentan con un punto y que tienen una parte entera a la izquierda del punto y otra parte decimal a la derecha del punto. En clase hemos conocido cómo se leen, cómo se ordenan en la recta numérica o cómo se representan en una fracción. Y aquí tenemos un ejemplo de números decimales y números enteros. A la derecha del punto tenemos los números decimales, la parte decimal. A la izquierda del punto tenemos la parte entera. En algunos países se usa la coma decimal para separar la parte entera y la parte fraccionaria en un número decimal. En México, al igual que en otros muchos países, se usa el punto decimal. Ambos símbolos se aceptan como correctos. Bueno, vamos a la consigna 1 de este desafío, número 71, que se llama Problemas Olímpicos. La pregunta es: la gimnasia femenil es una de las pruebas que se llevan a cabo en las Olimpiadas. Las gimnastas participan en 4 pruebas: caballo o potro, barra de equilibrio, barras simétricas y ejercicios de piso. Las medidas de los aparatos son, y el desafío nos dan los siguientes datos. Nos dan el aparato, la altura desde el piso, el largo y el ancho. Las barras asimétricas tienen una altura desde el piso de 2.35, la altura superior, y la altura inferior es de 1.5 metros. El largo es de 1.50 metros y el ancho es de 0.07 metros. La barra de equilibrio tiene una altura desde el piso de 1.2 metros. El largo es de 5 metros y el ancho es de 0.10 metros. El caballo o potro tiene una altura desde el piso de 1.20 metros, un largo de 1.6 metros y el ancho de 0.35 metros. Bueno, con estos datos vamos a resolver las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre el largo del caballo y el largo de la barra de equilibrio? Y nos dan los siguientes datos. La barra de equilibrio tiene un largo de 5 metros. El caballo o potro tiene un largo de 1.6 metros. Pero recuerden que cuando hablamos de una diferencia tenemos que realizar una resta. Aquí vamos a acomodar nuestros datos. Tenemos el punto decimal. A la derecha vamos a tener los decimales y a la izquierda los números enteros. En este caso tengo un 5.0 y un 1.6. que son los datos que tengo aquí de los aparatos que me está pidiendo en la pregunta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como está hablando de diferencia, voy a hacer una resta. Si restamos 5.0 menos 1.6, tendremos como resultado 3.4. ¿Por qué? Bueno, en la parte decimal, en este caso vamos a comenzar hacer nuestra resta. 6 para 0, pues no podemos hacer de esta forma la resta. Entonces acuérdense que le vamos a pedir un 1 a este número para convertir este en 10. Y ahora sí, a 10 le quitamos 6, nos van a quedar 4. Luego, como prestó un número, para que este se convirtiera en 10, se convirtió en un 4. Por lo tanto, 4 menos 1
me van a dar 3. Pero no olvidemos algo, nuestras unidades de medida siempre las tenemos que poner al final como el resultado, ¿ok? Entonces en este caso la diferencia es de 3.4 metros más pequeño el caballo o potro. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos centímetros mide el ancho de cada barra asimétrica? Tenemos los siguientes datos. Nos está pidiendo que midamos el ancho de cada barra asimétrica. Las barras asimétricas las tenemos aquí. Y aquí tenemos el dato del ancho. Pero pongan atención, ya que la pregunta nos está pidiendo centímetros y la tabla con los datos está en metros. Entonces aquí tendremos que hacer una conversión de metros a centímetros. Para hacer esa conversión solo tenemos que multiplicar nuestro dato de metros por 100 de la siguiente manera. 0.07% nos va a dar un resultado de 7. No olvidemos nuestra unidad de medida. En este caso nos están pidiendo centímetros y nuestro resultado es igual a 7 centímetros. La siguiente pregunta dice: ¿cuántos centímetros es más ancho el caballo que la barra de equilibrio? Tenemos nuestra tabla de datos de nuevo y nos piden que cuántos centímetros es más ancho. Aquí tenemos el ancho de los aparatos, el caballo que la barra de equilibrio. Tenemos que poner también aquí atención, ya que la pregunta te está pidiendo centímetros de nuevo y la tabla con los datos está en metros. Por lo tanto, tenemos que hacer una conversión nuevamente de 0.35 multiplicarlo por 100 para de esta forma convertirlos a centímetros. Y tenemos como resultado 35 centímetros que corresponden al caballo o potro. Y hacemos la siguiente multiplicación: 0.10 por 100 es igual a 10, que es el resultado que nos da la barra de equilibrio. Recuerden, no olvidemos nuestras unidades de medida, que son centímetros en este caso, porque ya hicimos la conversión. Ahora ya tenemos los datos, ya están convertidos a centímetros. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cuántos centímetros es más ancho? Entonces tenemos que hacer una diferencia. Acuérdense que la diferencia entonces es una resta. Y restamos 35 menos 10, nos va a dar como resultado 25 centímetros. Y ese es nuestro resultado para saber que es más ancho el caballo, 25 centímetros, que la barra de equilibrio. Ahora, la siguiente pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre la altura de las dos barras asimétricas? Y tenemos estos datos. Aquí tenemos las barras asimétricas y nos está pidiendo de nuevo la diferencia entre la altura, aquí tenemos la altura de las barras asimétricas. Las barras asimétricas tienen una altura superior de 2.35 metros y una inferior de 1.5 metros. Queremos saber qué diferencia hay entre estas dos medidas. ¿Qué tendremos que hacer? Pues nuevamente tenemos que hacer una resta. Aquí tenemos ya nuestros datos acomodados
Acuérdense, tenemos el punto decimal, del lado derecho tenemos los decimales y del lado izquierdo los números enteros. Ok, acuérdense, cuando tenemos números decimales que están así, podemos poner aquí un 0 para no confundirnos y poder hacer nuestra operación. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Una resta. Y vamos a restar 2.35 menos 1.5. Si le ponemos el 0, sería 1.50, que equivaldría a lo mismo. Tendríamos como resultado 0.85. ¿Por qué? Bueno, por la siguiente manera. Si hubiéramos puesto aquí el 0 y restamos 5 menos 0, pues nos da el mismo 5 como resultado. Aquí no podemos quitarle a 5, no podemos decir para 3, entonces por lo tanto este 3 le va a pedir un número para convertirlo en 13. De esta forma ya podemos decir que cuánto es 5 para 13. Como resultado nos va a dar 8. Bajamos el punto decimal y como le pidió prestado un número, un 1, para convertirse en 15 a este número, perdón, en 13, entonces restamos 1 menos 1, nos da como resultado 0, y el resultado es 0.85 metros, la diferencia entre la barra asimétrica superior, que es más alta que la inferior. Bueno, la pregunta 2 de la consigna 1 dice: el básquetbol se hizo oficial como categoría olímpica en los Juegos Olímpicos de 1936. En los Juegos Olímpicos de 1928 y de 1932 solamente fue un deporte de exhibición. Estas son algunas medidas de la cancha en la que se practica este deporte. Aquí tenemos los datos de la cancha de básquetbol. Tenemos la línea de media cancha, la línea de tiro libre, las líneas que están al contorno y que son la superficie de la cancha, que delimitan esa superficie. Tenemos aquí que de largo la cancha mide 28 metros. Aquí tenemos una medida de esta parte hacia acá de 4.5 metros. De esta parte hacia esta tenemos 6 metros. Y este espacio, que es de la línea de tiro al final de la cancha, es 5.8 metros. Con estos datos vamos a resolver las siguientes preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es la distancia entre la línea de tiro libre y la línea de media cancha? Tenemos los datos de la cancha. Aquí tenemos la línea de tiro libre y la línea de media cancha. Entonces queremos saber qué distancia hay de aquí hacia acá. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, si ustedes se dan cuenta, tenemos los siguientes datos. Tenemos 5.8 metros del final de la cancha a la línea de tiro libre. Y tenemos 28 metros que mide el total del largo de la cancha. Con esos dos datos podemos saber qué distancia hay de la línea de tiro libre a la línea de media cancha. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Primero podemos dividir los 28 metros de la medida del largo de la cancha entre 2. ¿Por qué? Porque solo queremos saber la mitad que mide la cancha. Por lo tanto, 28 entre 2 es igual a 14 metros. Entonces, de aquí
hacia acá va a medir 14 metros. Ya tenemos ese dato. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo mi dato de 14, lo voy a restar con la distancia que hay del final de la cancha a la línea de tiro libre, que está aquí arriba. Ok, entonces 14.0 menos 5.8, aquí le puse el punto 0 para no confundirnos y poder realizar la resta de la siguiente manera. 8 para 0 no se puede, por lo tanto le vamos a pedir al 4 un 1 y este 0 se va a convertir en 10. Ahora sí podemos decir 8 para 10, nos faltan 2, ponemos el 2 y este 4, al prestarle un número 1 al 0, perdón, se convirtió en 3. Entonces 5 para 13 nos quedan 8 y el resultado sería 8.2 metros. Esa es la distancia que hay entre la línea de tiro libre y la línea de media cancha. La siguiente pregunta dice: ¿qué distancia hay entre las dos líneas de tiro libre? Aquí tenemos nuestros datos. Aquí tenemos la primera línea de tiro libre, que ya habíamos visto cuánto mide la distancia de la línea de tiro hacia la media cancha, que es de 8.2 metros. Y tenemos que saber ahora cuánto mide de la línea de tiro libre a la otra línea de tiro libre. Como ya tenemos un dato aquí, ya tenemos el dato anterior de la pregunta, que es 8.2 metros de la línea de tiro libre a la media cancha, pues es muy fácil saber cuánto va a medir la distancia de línea a línea. Solo tenemos que sumar el 8.2 más 8.2 o hacer una multiplicación. 8.2 por 2, de las dos formas está bien. ¿Por qué? Porque nos va a dar el mismo resultado. Yo hice una multiplicación. 2 por 2, 4. 2 por 8, 16. Bajo el punto según las posiciones en que se encuentra. Entonces está 1 y lo bajo directamente. Entonces tenemos que de la línea de tiro libre a la otra línea de tiro libre hay una distancia de 16.4 metros. La siguiente pregunta dice: si un jugador logra encestar desde la línea de media cancha, ¿cuál es la distancia a la que está de la canasta? Bueno, vamos a ver nuestra cancha. Y la pregunta nos dice que si un jugador está aquí, en esta posición, media cancha, ¿cuál es la distancia a la que está de la canasta? Esta es la canasta. ¿Qué distancia va a haber de aquí hacia aquí? Si ustedes se fijan, ya tenemos también algunos datos que nos van a ayudar, los cuales son los siguientes. Ya sabemos que de la mitad de la cancha al final tenemos una distancia de 14 metros. Ahora, tenemos otro dato que nos va a servir. Tenemos el dato de la distancia que hay del final de la cancha al aro, que es de 1.20 metros. Aquí está. Con estos datos podemos resolver esta pregunta de la siguiente forma. Tenemos los 14 metros que es de media cancha al final y tenemos este dato. Entonces vamos a hacer una resta. Por lo tanto, 14.0 menos 1.20 nos va a dar como resultado 12.80. Bueno,
¿Por qué nos da 12.80? Acuérdense que cuando tenemos un espacio en un número decimal podemos poner un 0 para no confundirnos al hacer las operaciones. Entonces 0 menos 0 pues me da 0. A 0 le quito 2, no se puede. Por lo tanto, le voy a pedir un número, un 1 al 4 para convertirlo en 10. Y ahora sí puedo decir, a 10 le quito 2 o 2 para 10, me va a dar como resultado 8. Bajo el punto en la posición en que está y continúo con mi operación. Como le prestó un 1 a este 0, se quedó como un número 3. Entonces a 3 le quito 1, me quedarían 2. Y bajo el 1, ya que no hay otra posición, o aquí habría un 0, por lo tanto el 1 se baja. Y el resultado sería 12.80 metros. 12.80 metros de aquí de media cancha hasta el aro. Esa es la distancia y con esto respondemos la pregunta. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la medida del ancho de la cancha? Bueno, tenemos aquí nuestra cancha. Vamos a ver qué datos nos pueden ayudar para resolver esta pregunta. Fíjense bien, nos están pidiendo esta distancia. Este es el ancho de la cancha. ¿Qué datos nos pueden servir para saber qué medida hay de aquí hacia aquí? Bueno, vamos a observar. Tenemos 6 metros que mide este espacio. También tenemos 4.5 metros que mide desde esta esquina de la cancha hacia este extremo. Por lo tanto, con estos dos datos yo podría saber cuál es el ancho de la cancha. ¿Cómo? De la siguiente manera. Haciendo una suma primero. Si ya sé que de aquí hacia acá son 4.5 metros, y si ustedes se fijan, hay dos espacios similares, aunque aquí no está con la medida, ya sé que este espacio tiene que medir lo mismo. Por lo tanto, voy a sumar dos veces 4.5. Si sumo 4.5 más 4.5, me va a dar como resultado 9.0. Porque 5 más 5 me da 10. Llevo una, 4 más 4 son 8 y la que llevaba me da como resultado 9. 9.0 es la distancia de estos dos espacios, pero todavía me falta este espacio. Por lo tanto, tengo que hacer otra suma del resultado de 9.0, sumarlo con la distancia que hay de este punto a este punto. Esa distancia es de 6 metros. Por lo tanto, sumo 9.0 más 6.0 es igual a 15.0. Y esa es la distancia que hay del ancho de la cancha. Muy fácil, ¿no? Ahora tú responde la consigna 2.